A sus más de 80 años, Julio Iglesias no solo continúa siendo uno de los artistas más reconocidos y queridos del mundo hispano, sino que también ostenta un estilo de vida reservado solo para los verdaderamente privilegiados. En el año 2025, lejos de retirarse completamente de la vida pública, Iglesias vive rodeado de lujo, discreción y un patrimonio acumulado a lo largo de más de 5 décadas de carrera. Su nombre no solo resuena en la música, sino también en el mundo de las inversiones, el mercado inmobiliario y los vehículos de alta gama. Este primer capítulo se sumerge en los detalles más exclusivos de su vida material: las casas donde reside, los coches que conduce o que lo conducen, y la vasta fortuna que ha sabido multiplicar en silencio. Las residencias de un emperador sin trono visible. Julio Iglesias posee, al menos que se sepa públicamente, más de 15 propiedades distribuidas en diversos puntos estratégicos del mundo. Sin embargo, sus residencias más emblemáticas y frecuentadas se concentran principalmente en 3 lugares: Miami, Florida; Marbella, España; y Punta Cana, República Dominicana. Miami, la joya frente al océano. La residencia principal de Julio Iglesias en los últimos años ha sido sin duda su mansión en Indian Creek, una isla privada conocida como el búnker de los millonarios. Esta comunidad cerrada cuenta con su propia fuerza policial, campos de golf privados y acceso restringido, siendo el hogar de figuras como Tom Brady, Ivanka Trump o Beyoncé. La mansión de Julio, valorada en más de $32 millones, se extiende sobre más de 8.000 metros cuadrados de terreno frente al mar, con 9 habitaciones, múltiples salones decorados en estilo mediterráneo, un gimnasio privado, spa, cine en casa y una bodega que guarda cientos de botellas exclusivas de Burdeos y Rioja. Desde su terraza principal, Julio contempla el océano mientras escucha grabaciones antiguas de boleros. En esta casa vive alejado de los flashes, pero rodeado de arte, lujo y la memoria viva de su legado. Marbella, el nido nostálgico. En la Costa del Sol, el cantante posee una finca de más de 450 hectáreas en Ojén, a pocos minutos de Marbella. Este enclave andaluz representa para Iglesias una suerte de santuario íntimo donde, según fuentes cercanas, aún guarda objetos personales de su juventud, así como fotografías familiares que no han sido vistas por el público. La propiedad incluye un cortijo restaurado, campos de olivos, caballerizas y una capilla privada. Todo está vigilado 24/7 por cámaras y personal de seguridad. Aunque pasa menos tiempo allí que en décadas anteriores, esta finca sigue siendo un punto clave en su geografía emocional y financiera. Su valor ronda los 25 millones de euros. Punta Cana, el paraíso autoconstruido. Pero si hay un lugar que define su inversión estratégica, es República Dominicana. Julio Iglesias fue pionero en la adquisición de tierras en Punta Cana, mucho antes del boom turístico. Junto con su amigo Oscar de la Renta, participó en el desarrollo de la exclusiva urbanización Punta Cana Resort and Club. Allí, Iglesias posee al menos 3 villas de lujo, una de ellas conocida como Las 4 Palmas, en honor a una de sus canciones. Las residencias están rodeadas de vegetación tropical, a metros del mar Caribe, con piscinas infinitas, muelles privados y un personal de más de 20 personas que gestiona el día a día de sus estancias. Una colección de coches que no necesita mostrar. A pesar de su perfil bajo en los últimos años, Julio Iglesias sigue manteniendo una colección de vehículos de ensueño, aunque rara vez se le ve conduciéndolos. Tal vez porque el verdadero lujo en su caso consiste en no tener que moverse. Sus conductores personales lo hacen todo por él. Los clásicos, elegancia temporal. En su garaje de Miami descansan auténticas joyas del automovilismo. Un Rolls-Royce Phantom blanco perla, personalizado con interiores de cuero beige y detalles en oro blanco. Un Bentley Mulsanne del año 2020 con motor V8 biturbo y sistema de sonido personalizado para su gusto musical. Un Mercedes-Benz 600 Pullman de los años 70, un símbolo de poder que solía utilizar en giras por Europa. Estos vehículos no son solo herramientas de transporte, sino símbolos de su gusto clásico y refinado. El toque moderno. Lujo eléctrico y tecnología. Julio también ha sabido modernizar su parque automotor. En 2025 cuenta con un Tesla Model X Plaid para desplazamientos ecológicos en zonas urbanas y un Lucid Air Sapphire para trayectos de mayor confort y potencia. Ambos están equipados con tecnología de conducción autónoma nivel 4, ideal para alguien que prefiere viajar en silencio y con comodidad. Los coches de sus hijos, una herencia con ruedas. Aunque prefiere no hablar mucho de ello, varios de los coches de alta gama que figuran en sus propiedades han sido asignados a sus hijos. Rodrigo y Enrique Iglesias, por ejemplo, son conocidos por compartir el gusto de su padre por los deportivos.
En la finca de Punta Cana se han visto modelos como el Porsche 911 Turbo S, el Aston Martin DB11 o incluso una edición limitada del Lamborghini Urus Mansory, reservado solo para unos pocos en el mundo. El imperio silencioso. Patrimonio y activos financieros. La fortuna estimada de Julio Iglesias en 2025 supera los 900 millones de euros, según fuentes financieras consultadas por distintos medios. Aunque ya no se presenta en conciertos masivos, sus ingresos siguen siendo millonarios gracias a derechos de autor, inversiones inmobiliarias y asociaciones estratégicas. Derechos musicales, el flujo eterno. Cada vez que suena Me olvidé de vivir en la radio, o Soy un Trujan, soy un señor, en una lista de Spotify, Julio Iglesias sigue ganando dinero. Posee más de 2.600 grabaciones registradas, distribuidas en 14 idiomas. En 2024, solo por royalties digitales, sus ganancias superaron los 12 millones de dólares, según datos de la industria. Además, Julio ha sabido conservar los derechos de autor de gran parte de su catálogo, una decisión que en la actualidad se revela como visionaria, frente a artistas que vendieron sus catálogos por sumas fijas. Inversiones inmobiliarias y hoteleras. A través de sociedades domiciliadas en las Islas Vírgenes Británicas y en Luxemburgo, Julio Iglesias ha diversificado su fortuna en inversiones inmobiliarias de alto nivel. Posee acciones en cadenas hoteleras, desarrollos turísticos de lujo y edificios en zonas prime de Madrid, París y Nueva York. Una de sus operaciones más discretas fue la adquisición, en 2019, de una serie de apartamentos de lujo en Brickell, en Miami, que hoy renta a diplomáticos y ejecutivos internacionales por cifras mensuales que superan los $20.000 por unidad. Arte, relojes y secretos bancarios. Su colección de arte incluye obras de Miró, Picasso, Botero y Chillida. Las piezas están distribuidas en sus distintas propiedades, especialmente en Marbella y Miami. En cuanto a relojes, Iglesias es dueño de ediciones únicas de Patek Philippe, Audemars Piguet y Richard Mille. Uno de ellos, un Patek Nautilus en oro blanco con esfera azul, fue valorado en más de 1,2 millones de dólares en una subasta reciente. En los circuitos financieros internacionales se le conoce como un cliente silencioso de Ginebra. Varias de sus cuentas están domiciliadas en Suiza, y aunque ha cumplido con los requerimientos fiscales españoles en los últimos años, su ingeniería financiera sigue siendo digna de estudio académico. La soledad del lujo. A pesar de todo este esplendor, hay una constante que se repite en los testimonios de quienes lo rodean. Julio Iglesias vive rodeado de objetos valiosos, pero con muy pocas personas cercanas. Su círculo íntimo se ha reducido drásticamente. Una enfermera personal, un chef privado, un chofer de confianza y un administrador que gestiona su agenda. La vida lujosa que vemos en las fotografías y reportajes no siempre traduce en alegría. Según algunas fuentes cercanas, Iglesias pasa largas horas leyendo, escuchando música antigua o escribiendo cartas que tal vez nunca envíe. Su mansión es palaciega, pero sus pasillos retumban en silencio. El año 2025 encuentra a Julio Iglesias como un emblema viviente del lujo discreto y del poder económico silencioso. Lejos del bullicio mediático, su vida cotidiana transcurre entre mármoles italianos, coches silenciosos, atardeceres caribeños y la mirada constante del mar. Sus casas, sus coches y su fortuna no solo son testimonio de un éxito sin parangón, sino también el espejo íntimo de un hombre que, tras haberlo tenido todo, ha aprendido a vivir en la sobriedad de su propia leyenda. Julio Iglesias no es solo una leyenda viva de la música romántica. Es un símbolo multigeneracional de éxito, elegancia y misterio. Sin embargo, en 2025, la imagen que el mundo tiene de él, glamurosa, inalcanzable, casi mitológica, contrasta profundamente con su vida íntima. En este capítulo abordaremos cómo convive con la fama que él mismo forjó, cómo es hoy su relación con sus hijos y familiares, y qué dicen sus silencios y ausencias sobre un aislamiento que no siempre ha sido voluntario. Fama eterna, presencia ausente. Julio Iglesias ya no da entrevistas. Desde hace más de 5 años, su voz solo se escucha a través de grabaciones antiguas. Los medios de comunicación apenas pueden acceder a suma información fiable sobre su paradero o sus declaraciones. En un mundo donde las celebridades exponen su vida diaria en redes sociales, Julio ha optado por el extremo opuesto: la invisibilidad, el retiro mediático voluntario. En el año 2019, durante una breve aparición en un evento benéfico en República Dominicana, Julio expresó lo siguiente: «Ya canté para el mundo entero. Ahora quiero cantarme a mí mismo, en silencio». Aquella frase, aparentemente poética, marcó su última declaración pública.
Desde entonces, ha rechazado todas las invitaciones a programas, documentales o entrevistas especiales, incluso proyectos ambiciosos, como una serie biográfica de Netflix producida por su hijo Julio Jr., no contaron con su aprobación definitiva. Fama como carga o como escudo. Muchos se preguntan si la fama es aún un placer para él, o un peso que se ha vuelto insoportable. Lo que sabemos, a través de su entorno, es que Julio mantiene una rutina extremadamente privada. Las pocas veces que abandona sus propiedades lo hace escoltado, en vehículos blindados, con rutas alternativas y acuerdos previos con lugares que garantiza su exclusividad. En 2025, Julio Iglesias ya no necesita a la fama, pero la fama lo necesita a él. Las radios siguen reproduciendo sus canciones cada día, y plataformas como TikTok han recuperado temas como Hey o Me Va para videos nostálgicos que suman millones de reproducciones. La generación Z no lo ha visto en directo, pero lo celebra. Y él en la distancia observa ese fenómeno como quien contempla un retrato de juventud colgado en la pared, con cariño, pero también con una melancolía irreparable. La compleja constelación familiar. Julio Iglesias es padre de 8 hijos reconocidos oficialmente, aunque los rumores sobre una descendencia aún mayor han circulado durante años. Su árbol genealógico es amplio y diverso, desde hijos mediáticos como Enrique Iglesias hasta otros más discretos que han elegido el anonimato. Enrique Iglesias. Talento heredado. Caminos separados. La relación entre Julio y Enrique siempre ha sido objeto de especulación. Aunque ambos han sido exitosos artistas, rara vez se les ha visto juntos públicamente. Fuentes cercanas confirman que en los últimos años la comunicación ha sido escasa pero cordial. Enrique, instalado en Miami con su pareja Ana Kurnikova y sus hijos, ha seguido una línea de independencia profesional desde el principio. Julio habría dicho en privado: "Mi hijo no quiso ser hijo de Julio Iglesias. Quiso ser Enrique. Y lo logró. Lo respeto profundamente por eso". No obstante, algunos allegados afirman que la falta de contacto regular entre ambos responde más a heridas no cerradas del pasado que a una distancia geográfica. A pesar de ello, Enrique visitó brevemente a su padre en Indian Creek en diciembre de 2024, tras un susto de salud que no trascendió en la prensa. Fue una visita breve, pero cargada de significado. Julio Jr. y Chabeli. La lealtad discreta. Julio José Iglesias Jr., quien ha mantenido una carrera artística menos ambiciosa que su hermano, es quien más cerca permanece de su padre. Según algunas fuentes, visita frecuentemente la mansión de Indian Creek y es él quien gestiona muchos asuntos logísticos y legales de Julio. Chabeli Iglesias, por su parte, vive entre Miami y Madrid. Madre de familia y alejada del espectáculo, mantiene contacto con su padre por vía telefónica y videollamadas. Es una de las pocas personas a las que Julio responde sin demora. Los hijos con Miranda Rinsburger, una familia paralela. Con Miranda Rinsburger, su segunda esposa, Julio tuvo 5 hijos: Miguel Alejandro, Rodrigo, Victoria, Cristina y Guillermo. Miranda vive hoy de forma alterna entre Miami y República Dominicana, con algunos de sus hijos todavía residiendo bajo su tutela. Estos hijos han optado por una vida discreta. Apenas hay fotos suyas y casi ninguno ha querido seguir los pasos musicales de su padre. No obstante, es sabido que Victoria y Cristina Iglesias, hoy modelos profesionales, han firmado contratos con agencias internacionales como Elite y están abriéndose camino en el mundo de la moda. Julio se muestra orgulloso de sus hijos, pero su presencia como padre ha sido distante, según reconocen incluso personas de su entorno. Julio amó a sus hijos, pero siempre fue un satélite. Brillaba desde lejos y rara vez aterrizaba. La soledad, elegida o impuesta. La gran pregunta que rodea a la figura de Julio Iglesias en 2025 es: ¿está solo porque así lo desea, o porque el mundo ya no puede alcanzarlo? Amistades reducidas al mínimo. Hoy, Julio mantiene una lista de amistades verdaderamente reducida. Aparte de su familia directa y su equipo de confianza, sus visitas se limitan a figuras muy seleccionadas. Un par de antiguos músicos, un amigo financiero dominicano y un médico personal de origen cubano que lo acompaña desde hace más de 20 años. Las cenas sociales, los eventos benéficos y los homenajes quedaron atrás. Iglesias ha convertido su día a día en una rutina de calma. Música de fondo, libros antiguos, cartas sin destinatario, caminatas solitarias por la playa cuando no hay paparazzis a la vista. Reflexiones íntimas sin público. Según su entorno más cercano, Julio escribe a diario. Lleva diarios privados donde reflexiona sobre si el paso del tiempo,
La muerte, el legado, el amor perdido y la fama como prisión. Se ha rumoreado que podría publicar sus memorias tras su fallecimiento, ya que dejó instrucciones escritas con un notario privado en Ginebra. Uno de sus escritos filtrado de forma anónima dice: «He cantado para miles, he amado a decenas, he sido padre de 8. Y sin embargo, me he sentido más solo en los camerinos que en los hoteles. El silencio no me asusta, me pertenece». Estas palabras retratan un alma que, habiéndolo tenido todo, busca todavía una respuesta al enigma más viejo del mundo. ¿Qué queda cuando se apagan los focos? El peso de la leyenda. La figura de Julio Iglesias está siendo objeto de creciente análisis por parte de críticos, académicos e historiadores de la música. En 2025, su legado es más que artístico. Es social, cultural y psicológico. Exposiciones y homenajes sin su presencia. En el Museo de la Música de Madrid, una exposición permanente sobre la era romántica de la canción española dedica una sección entera a Julio Iglesias con manuscritos, fotografías inéditas y objetos personales. Fue inaugurada sin su presencia, pero con el aval de su familia. De forma paralela, en Miami, una galería privada prepara una retrospectiva fotográfica de su vida, que incluye imágenes nunca antes vistas de sus giras en Asia y América Latina. Julio ha rechazado participar en la curaduría, pero ha dado su consentimiento tácito. La figura icónica que resiste el tiempo. Más allá de la música, Iglesias representa un tipo de masculinidad y de artista que ya no existe. Caballeroso, reservado, galante y a veces inalcanzable. En una época de transparencia digital, él es el último gran misterio de la industria musical. Para las nuevas generaciones, su figura es casi mítica. Para sus contemporáneos, una fuente de nostalgia. Para él mismo, tal vez, una carga tan hermosa como pesada. Julio Iglesias en 2025 camina entre las sombras de la gloria y las luces del recuerdo. Su relación con la fama ha pasado de la euforia mítica a la distancia. Su vínculo con la familia, aunque cargado de afecto, nunca fue plenamente cercano. Y su soledad, entre mansiones y océanos, revela más que sus éxitos. Revéleme a un hombre que, habiendo conquistado el mundo, aún busca respuestas dentro de sí mismo. Mientras el mundo lo identifica como uno de los grandes íconos de la música romántica, pocos conocen la otra cara de Julio Iglesias, la del astuto empresario global. Detrás del artista que cantaba por el amor de una mujer, se esconde un hombre que ha tejido durante décadas una red compleja de inversiones, sociedades offshore, operaciones inmobiliarias y movimientos financieros de alcance internacional. En 2025, Julio Iglesias no solo es rico por su música, es millonario porque entendió cómo hacer que su fama trabajara para él, incluso en silencio. Este capítulo revela cómo construyó su imperio financiero paralelo, lejos de los escenarios. El despertar financiero. Del escenario al consejo de administración. Julio Iglesias no fue siempre un experto en inversiones. En sus primeros años de carrera, como tantos artistas de los años 70, vivía María a un ritmo desenfrenado, gastando más de lo que ingresaba, y confiando en representantes que manejaban sus finanzas sin demasiada transparencia. El punto de inflexión. Según declaraciones de su entorno, el punto de inflexión se produjo tras una serie de errores contables en los años 80 que lo dejaron cerca de la bancarrota. Fue entonces cuando decidió tomar el control de su economía. Se asesoró con banqueros suizos, consultores fiscales españoles y abogados expertos en estructuras internacionales. En palabras de uno de sus contables de confianza, Julio aprendió a mirar sus contratos con la misma atención que ponía en las partituras. Pasó de artista ingenuo a estratega silencioso. Desde entonces, Iglesias dejó de confiar ciegamente en terceros y empezó a firmar cada contrato, cada adquisición y cada venta con un círculo íntimo de abogados y financieros. Las sociedades offshore, discreción como estrategia. Una parte importante del patrimonio de Julio Iglesias se encuentra bajo el paraguas de sociedades offshore, en lugares como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Suiza, Luxemburgo y Delaware, BMO. Aunque muchas de estas estructuras son legales, su uso ha generado controversia entre expertos fiscales y periodistas de investigación. El Iglesias Trust. En los documentos filtrados por los Panama Papers y los Pandora Papers aparecieron referencias a un Iglesias Trust, un fondo fiduciario creado en 1994 en las Islas Caimán, que supuestamente gestiona una parte significativa de sus ingresos por derechos de autor y propiedades inmobiliarias. Según esos documentos, el trust está diseñado para garantizar herencias, reducir cargas impositivas y proteger activos de posibles demandas. Aunque sus abogados siempre han defendido la legalidad de estas estructuras, su complejidad deja entrever el deseo de Iglesias de mantener el control absoluto sin exposición pública. Empresas pantalla y testaferros.
En muchas de sus adquisiciones inmobiliarias, como los apartamentos de lujo en Brickell, Miami o las villas en República Dominicana, los nombres de los propietarios registrados no son el de Julio Iglesias, sino de empresas controladas desde paraísos fiscales. Estas compañías pantalla dificultan el rastreo directo de los bienes. Además, Iglesias ha contado durante décadas con un grupo de testaferros de confianza que firman en su nombre, permitiéndole mantenerse en la sombra mientras continúa tomando decisiones. El imperio inmobiliario global. Uno de los secretos mejor guardados de Julio Iglesias es la dimensión internacional de su patrimonio inmobiliario. Más allá de sus residencias personales, Iglesias ha sabido invertir en tierras, hoteles y proyectos urbanísticos que le han generado rentabilidades millonarias. Punta Cana, el visionario. Como se mencionó anteriormente, Julio fue uno de los primeros inversores extranjeros en Punta Cana. Junto a Oscar de la Renta y Frank Rainieri, participó activamente en la creación del Punta Cana Resort & Club, una comunidad de lujo que hoy es referencia internacional. A través de su sociedad Punta Cana Holdings, Iglesias posee terrenos que han duplicado su valor desde 2010, participación en campos de golf y hoteles boutique, derechos de explotación de muelles y zonas de uso turístico exclusivo. En 2025, su inversión inicial de $3 millones se ha transformado en un valor estimado superior a 60 millones solo en esta zona del Caribe. Madrid, Miami y más allá. En Madrid, Iglesias conserva un edificio entero en el barrio de Salamanca, cuya renta mensual supera los 100.000 euros. Lo adquirió discretamente a través de una sociedad domiciliada en Luxemburgo. En Miami, además de su mansión, posee al menos 12 apartamentos de lujo distribuidos entre Brickell, Coral Gables y Bal Harbour. Varios de ellos están alquilados a diplomáticos y ejecutivos, generando una rentabilidad constante sin exposición mediática. En París y Nueva York también posee propiedades adquiridas a mediados de los 90 y que hoy valen 5 veces más. Su filosofía ha sido siempre la misma: comprar cuando nadie mira, mantener en silencio y vender en el momento justo. Arte, licencias y productos de lujo. Además del sector inmobiliario, Iglesias ha diversificado su fortuna en otras áreas. Coleccionismo de arte como inversión. Julio Iglesias es un apasionado del arte moderno y contemporáneo. Posee piezas de Picasso, Dalí, Botero, Miró y Chillida, valoradas en más de 30 millones de euros. Parte de su colección está asegurada y catalogada por Sotheby's, aunque se niega rotundamente a venderlas. Para él, estas obras son no solo una inversión, sino también una fuente de placer personal. Están distribuidas entre sus casas de Miami, Marbella y Punta Cana. En varias entrevistas antiguas mencionaba: el arte es la única compañía que no envejece ni traiciona. Licencias y derechos de imagen. A pesar de su retiro del espectáculo, Iglesias sigue monetizando su imagen a través de licencias cuidadosamente gestionadas. Desde vinos con su nombre hasta líneas de fragancias exclusivas en Asia, el negocio del brand licensing genera ingresos constantes. Una reciente alianza con una cadena hotelera de lujo asiática permitió lanzar la línea de hoteles Julio Iglesias Romantic Collection, dirigida al mercado chino y árabe. Aunque no se involucra directamente, sus beneficios anuales de esta operación superan los 6 millones de euros. El legado financiero. Planificación más allá de la vida. Julio Iglesias ha trabajado, especialmente en la última década, en diseñar su sucesión patrimonial con precisión quirúrgica. No quiere escándalos ni conflictos legales tras su muerte. Testamentos y cláusulas confidenciales. Diversos notarios en España, Suiza y Estados Unidos han confirmado que existen varios testamentos firmados por Iglesias con instrucciones específicas para cada hijo. Su objetivo es evitar enfrentamientos y preservar su imagen pública. Fundación Julio Iglesias. En 2023 se creó discretamente la Fundación Julio Iglesias, con sede en Madrid y fines sociales orientados a la promoción de la música entre jóvenes de bajos recursos. Aunque todavía no ha sido lanzada públicamente, se estima que parte de su fortuna será donada a esta entidad como forma de asegurar su legado cultural y altruista. Herencia protegida. Abogados especializados en planificación sucesoria han diseñado estructuras para proteger a sus herederos frente a posibles impuestos de sucesión o pleitos por legítima. Se han creado fondos fiduciarios blindados, con cláusulas antilitigio que aseguran el reparto según sus deseos. Julio Iglesias no solo es un ídolo musical, es un estratega financiero silencioso. En 2025, su imperio no canta ni baila, pero produce millones. A través de inversiones discretas, estructuras jurídicas sofisticadas y un control absoluto de su marca personal, ha conseguido lo que pocos artistas logran: sobrevivir a su fama y multiplicar su fortuna en las sombras. Su arte no solo han sido la música, sino también el arte de multiplicar, de resistir y de planificar más allá del último aplauso.
A los 81 años, Julio Iglesias sigue siendo mucho más que un nombre. Es un emblema, un perfume de nostalgia para millones de personas que crecieron escuchando su voz entre lágrimas, vino tinto y besos robados. Pero en 2025, esa figura monumental enfrenta los embates del tiempo. La salud, la espiritualidad y el legado que está construyendo ocupan ahora el centro de su vida diaria. Ya no se trata de cantar para multitudes, sino de ordenar sus memorias, su alma y su herencia emocional antes de que la última nota se apague. Este capítulo final desvela lo más íntimo y humano de un artista que ha dejado de ser simplemente hombre, para convertirse en mito. El estado de salud, el cuerpo que sostuvo el escenario. Durante décadas, Julio Iglesias fue el epítome del galán saludable. Bronceado perpetuo, silueta atlética, mirada intensa y energía arrolladora. Pero los años han cobrado su tributo. Caídas, cirugías y rehabilitación. En 2020 trascendió una información que encendió las alarmas. Julio había sufrido una caída en su casa de Punta Cana, con consecuencias en la espalda y la cadera. Aunque sus representantes minimizaron el hecho, fuentes cercanas confirmaron que debió someterse a una intervención quirúrgica y a un largo proceso de rehabilitación. Desde entonces, su movilidad se ha visto reducida. Camina con apoyo, evita escaleras y solo se traslada acompañado de fisioterapeutas. En 2022 dejó de volar en vuelos comerciales y se trasladó exclusivamente en jets privados adaptados a sus nuevas condiciones. El retiro del escenario, una decisión médica y emocional. Aunque nunca anunció formalmente su retiro, Julio Iglesias no ha vuelto a actuar desde 2019, según allegados, fue una decisión tanto médica como emocional. Ya no podía garantizar las condiciones físicas necesarias para sostener una gira, ni tolerar las exigencias logísticas y emocionales de los conciertos. Además, su voz, aunque aún profunda y emotiva, ha perdido la potencia de antaño. Controles y supervisión médica constante. Actualmente Julio cuenta con un equipo médico permanente, un cardiólogo, un neurólogo, un nutricionista y 2 enfermeros rotativos que lo asisten las 24 horas. Sigue una dieta estricta, basada en ingredientes orgánicos, sin azúcares ni procesados. Cada mañana se le realiza un chequeo rutinario de presión arterial, ritmo cardíaco y niveles de glucosa. A pesar de estos cuidados, Iglesias ha declarado en privado que no le teme a la muerte. Lo que más le preocupa es el olvido, y no dejar todo en orden. Espiritualidad y reflexión. El alma en busca de paz. Lejos de las iglesias pero cerca de la introspección, Julio Iglesias ha abrazado en los últimos años una espiritualidad libre, personal y profunda. No se define por una religión en particular, pero dedica varias horas al día a la meditación, la lectura y la oración íntima. Meditaciones frente al mar. Cada amanecer, en su residencia de Indian Creek o en Punta Cana, Iglesias se sienta frente al mar, en silencio absoluto. No lleva móvil, ni libros, ni dispositivos. Solo él y el rumor del agua. Este ritual, según personas de su entorno, es sagrado. Allí repasa su vida, recuerda nombres, hace listas mentales de personas a las que amó, falló o perdió. Algunos días llora, otros días sonríe. Lecturas íntimas y filosofía existencial. Entre sus lecturas actuales destacan los clásicos: Séneca, Rilke, Borges y Tagore. También textos de místicos como Santa Teresa de Jesús y Gibran Jalil Gibran. Sus favoritos son aquellos que hablan del alma humana, del tiempo y del perdón. Ha confesado que uno de sus temores más profundos no es la muerte, sino no haber dicho te quiero a tiempo. En una carta privada a uno de sus hijos escribió: uno no muere cuando se apaga el corazón, sino cuando ya nadie lo recuerda con amor. El legado artístico y cultural. Más allá de la música, Julio Iglesias ha vendido más de 300 millones de discos, cantado en 14 idiomas y realizado más de 5.000 conciertos en más de 90 países. Pero su verdadero legado no está solo en los números, sino en la emoción que supo sembrar en generaciones enteras. Tributos, documentales y museos. En 2025 hay al menos 3 proyectos internacionales en marcha para homenajear su carrera. Un documental en producción por Amazon Prime, titulado Soy un truán, soy un señor, con testimonios de artistas de todo el mundo. Una exposición itinerante en América Latina con objetos personales, manuscritos y trajes de escenario. Un proyecto de museo en Madrid, impulsado por su fundación para convertirse en centro de memoria musical y archivo sonoro. Iglesias no participará directamente en ninguno, pero ha autorizado el uso de material exclusivo con la condición de mantener la elegancia y el respeto por su intimidad. La huella en generaciones futuras, artistas como Luis Miguel, Alejandro Sanz, Pablo Alborán y hasta intérpretes pop como Sebastián Yatra o Camilo han reconocido públicamente
Note la influencia de Julio Iglesias en sus carreras, no solo por su música, sino por su profesionalismo, su puesta en escena y su conexión con el público. Su romanticismo, en tiempos de relaciones líquidas y consumos fugaces, ha recuperado vigencia. Muchos jóvenes redescubren sus canciones como si fueran cartas escritas en otra época, pero aún perfectamente legibles. Un epílogo en vida. ¿Cómo quiere ser recordado? A diferencia de otros artistas que mueren sin haber resuelto su legado, Julio Iglesias está dejando todo dispuesto. Desde su patrimonio hasta su música, desde su funeral hasta su epitafio. El funeral, una ceremonia íntima sin cámaras. Julio ha dado instrucciones claras. Quiere un funeral sin cámaras, sin invitados políticos, sin discursos artificiales. Solo música, flores blancas y silencio. La ceremonia, según su voluntad, debe celebrarse en Punta Cana, frente al mar, con un cuarteto de cuerdas interpretando La Mer de Charles Trenet. El epitafio, aunque podrían haber elegido 1000 frases célebres, ha optado por la más simple. Canté con el alma, amé con los ojos cerrados. El deseo más íntimo, lo que más desea, según ha dicho a su círculo, es ser recordado como un hombre que supo amar, incluso cuando no supo demostrarlo. Cree que el arte de vivir es también el arte de aceptar las propias imperfecciones, y que no hay mejor legado que haber sido verdadero. Julio Iglesias en 2025 no es solo un artista retirado ni un millonario aislado. Es un hombre que se prepara para decir adiós en sus propios términos, con elegancia, introspección y orden. Su salud está frágil, su alma está alerta, y su legado está asegurado. Frente al mar, entre silencios y recuerdos, Julio Iglesias vive su epílogo como ha vivido toda su vida. Con clase, con misterio y con la convicción de que el amor, al final, es la única canción que nunca se olvida.